Qué alegría ver tanta fuerza. ¡Vamos, se va! ¡Gaby! Por favor. ¡Vamos, Sebastián! Gracias. ¡Vamos, Bueno, vamos a empezar a comenzar. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Sí. Voy a salir un poco del protocolo. Voy a confesar que siempre me he ufanado de solucionar problemas. Y en estos días de tanta reflexión a raíz de la visita de Javier Milei, el problema que tenía ahora, cómo presentar al político que es más convocado por la Argentina. Bueno, y en esta situación que me encontraba, que obviamente decía, pucha, el oficialismo, la oposición, los grupos de poder, los operadores políticos, la prensa, los sectores interesados, los sindicatos, que definen todos los santos días quién es Javier Milei, qué es lo que busca y hacia dónde pretende. Obviamente, traté de ver cuál era la posibilidad de referenciar la figura de Javier. ¿Y qué hice? Confié en mi propia percepción. Y la percepción que tengo de Javier no la quise definir por su gran conocimiento de la economía, por su gran capacidad oratoria y obviamente por su gran inteligencia. Entonces traté de indagar un poco más en él. Y encontré en su grado de valentía el eje rector de su personalidad. Una figura que fue disruptiva en una sociedad que estábamos ahogados de nuestro devenir decadente. Y para sintetizar lo que encontré en Javier, me lo imaginé cuando él ya terminado su carrera, obviamente enamorado de la posibilidad de seguir esa instancia de exposición pública que él comenzó ni con posibilidades ni de ganar ni de perder. Él se arriesgó a tener un protagonismo con nadie que lo respaldara. Y él asumió eso con una vocación de ir ante las personas que se le presentara o situación que tuviera, de ir a expresar sus ideas libertarias. Cuando recuerden bien, no eran bien vistas, eran al revés. Nadó contra la corriente. Él se animó a enfrentar esa situación. Y eso lo hizo, obviamente, uno veía que había encontrado en los intersticios de esa propia realidad, que sabía que era adversa, pero él se supo manejar y empezó a crear cuerpo y voluntad. Ese cambio cultural que gracias a una comida que tuvimos estos días con Karina me supo explicar. Cómo eso se volvió esa batalla cultural que él decidió él solo, donde es normal estigmatizar a una persona que pensara con ideas libertarias. Veamos eso.
Mirá, eso. Eso iba a decir. Me recordaste cuando lo conocí a Javier, que él venía con un trecito de guardaespaldas. Lo único que podía alcanzar cuando lo conocí y darle la mano, le dije, qué huevos que tenés. Y bueno, también se va. ¡Vamos! Y para terminar mi percepción, recuerden eso, él no se quedó con eso. Él dijo, ¿cómo sigo esta batalla cultural? Gracias, Karina, por los datos. Algún día lo voy a volcar en un libro. Y él dijo, ¿cómo puedo profundizar eso? Y le explicaron muy bien que esa batalla cultural la tenía que seguir llevándola adelante en el campo de la política. Él decidió eso, es un salto al vacío, sin mallas de contención. Por favor, imaginémonos, él solo, con Karina, con un pequeño grupo que lo contenía y se animó a enfrentar eso. Porque se la banca, Javier. Bueno, muchachos, pero no quiero copar acá la conversación porque no vinieron a escucharme a mí. Pero bueno, cuando ya llegué a esa reflexión dije, bueno, tarea cumplida, una vez más solucionando problemas, me quedo conforme. Y bueno, y una cosa, Javier, bienvenido a Entre Ríos, es una tierra, nuestra tierra que queremos mucho, es un crisol de razas, es bendecida por el agua, es bendecida por su gente, una cultura excepcional. Pero ¿qué pasó? Igual que pasó en distintos lugares del país, el populismo nos vació de identidad. No sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Nos vaciaron, no solamente nos vaciaron los bolsillos, nos vaciaron el espíritu de la gente, nos vaciaron las instituciones, Se robaron todo. nos vaciaron los sectores productivos, nos vaciaron la actividad comercial, incluso nos vaciaron el don de gente de cada uno de los habitantes. Fueron por todo. En este lugar donde se organizó el país desde Entre Ríos, tenemos que ser orgullosos de eso. Y nos dejaron de sin nada. Gracias a este hombre estamos aprendiendo a reconstruir. Pero una cosa más, Javier, para contarte la situación. También nos vaciaron. ¿Dónde fue donde dañaron más? Dañaron más en las grandes ciudades, porque buscaron los botines electorales. Y en esos botines electorales era comprar con prebenda a la gente para que siempre esa maquinaria electoral le fuera afín a ellos. Y rompieron la cultura del trabajo. Pero no pudieron con el entrerriano. Tenemos ejemplos, Javier, como la ciudad de Crespo, la ciudad de Chajarí, la ciudad de Gualeguaychú, que confían en la autogestión. No hay índice casi de pobreza en esas comunidades, porque confían en ellos mismos. Y a partir de ahí, de esos lugares, nosotros queremos empezar a hacer la transformación. Con Maida, mi compañera de fórmula, te damos la bienvenida. Javier, con Maida nos sentimos, si Javier es el león, nosotros somos una yunta de bueyes. Que vamos a hundir nuestras pezuñas en el barro de la política. ¿Pero para qué? Para dar el paso siguiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Muchas gracias, Maida. Muchas gracias por la valentía de meterse en el barro de la política. Yo recuerdo lo que me dijo en su momento el primer asesor que tuve en tema de política. Me preguntó si tenía esqueletos en el ropero, si tenía muertos en el ropero. Me acuerdo que me miré con el jefe y dijimos, ¿de qué habla? Nosotros tenemos ese tipo de cosas. Entonces me dijo, no me importa, te voy a investigar durante 2 meses. Entonces a los 2 meses vino y me dice, te revisé hasta el ADN. Tengo 2 noticias, una buena y una mala. Le dije, bueno, yo soy un perfeccionista, así que digamos, decime la buena, así después trabajamos ya sobre la mala. Entonces la buena era que no me habían encontrado nada. Dije, qué bueno que es eso. No, eso también es lo malo, porque te lo van a inventar. Es más, hoy, digamos, bueno, muchas veces algunos contamos algunas cosas y nos acusan de conspiranoico, de perseguidos y demás, pero la verdad aparece tarde o temprano. Y ayer en un momento, o antes de ayer, en Radio Rivadavia, en el pase entre Johnny Viale y Babi Echecopar, salió a la luz cómo es el accionar de Horacio Rodríguez Larreta utilizando recursos de los pagadores de impuestos para perseguir a los opositores, comprando periodistas, comprando medios y atacando al que piensa distinto. Y parece que no tomó nota, porque hoy, por ejemplo, me encontré con que hablaba de mis insultos porque Esperti se dio para hacerse a Juntos por el Cambio. Hago una pregunta, decir que no estoy de acuerdo con esa decisión y que yo no haría semejante cosa, ¿eso es un insulto? ¿O acaso todo aquel que se anima a contradecir el poder de su caja, digamos, para él eso es un insulto? ¡Aguanta el pelado y Babi, loco! Entonces, en ese sentido, es como esto figura, digamos, o sea, se instalan mentiras, o sea, y ahí también hay algo que es interesante, y ese consultor ecuatoriano nefasto que tanto daño le ha hecho al gobierno anterior y lo ha llevado por un muy mal camino, además de juntarlo con gente que está condenada al fracaso porque son el ADN del fracaso. En ese contexto, él se enamoró de su teoría del caballo blanco y decía que el problema es que cuando un candidato aparece antes, digamos, si aparece este caballo blanco, el problema es que lo terminan ensuciando y cuando llega al momento de las elecciones está sucio como todos los demás y no se puede diferenciar. Y muy sabiamente Liria el otro día hizo un posteo que decía, por más que lo traten de ensuciar al caballo blanco, el caballo es blanco y va a ganar las elecciones. Además, quiero decirle que para mí estar aquí en Entre Ríos es muy especial, para los liberales es muy importante, porque la realidad es que Urquiza, después de vencer al tirano de Rosas, podría haberse convertido en otro tirano. Y si bien durante un tiempo la historia se contó de una manera, sabemos cómo fue la verdadera historia. Nunca perdió Urquiza, pero en su grandeza se dedicó a impulsar la Constitución de Alberdi y en 1860 se sumó a la provincia de Buenos Aires y luego de eso empezó el proceso liberal
que hizo que Argentina en 35 años de ser un país de bárbaros pasó a ser el país más rico del mundo. Por lo tanto, a toda esa casta maldita que dice que no se puede, acá hay un testimonio de que sí se puede y lo vamos a poder. Lo que sucede es que allá por 1916 se nos metió el socialismo y a partir de ahí, de ser uno de los mejores países más ricos del mundo, uno de los mejores países del mundo, hoy al tipo de cambio paralelo que es el que hay, somos el país 140. Tenemos más de 40% de pobres y en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el campo es del 60%, es decir, que el Estado se queda con el alimento de 240 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Y eso es culpa del maldito Estado y el modelo de la casta. En cuanto al modelo de la casta, nosotros cuando fue el debate para diputados nacionales en el 2021, logramos sintetizarlo en una falacia nefasta que usan todos los políticamente correctos en Argentina y es: donde hay una necesidad nace un derecho. Miren, suena muy lindo, pero donde hay un derecho hay que pagarlo. Y el problema es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, y eso conlleva a una inconsistencia, a una tensión. Si les dijera que es un problema que no tiene solución, les diría que es mentira, porque se tendría que levantar de la tumba mi papá, el escocés Adam Smith, y dejarme una zapatería en el traste. Porque justamente como economista no puedo ignorar el rol del sistema de precios y la propiedad privada para terminar con ese problema. Sin embargo, esa solución de la mano invisible a los políticos no les gusta. Es decir, ellos prefieren la garra del Estado, el puño opresor de la política sobre los argentinos de bien. Y la consecuencia de ello se manifiesta en déficit fiscal. Esa nefasta idea de la justicia social, que es absolutamente injusta, porque parte de un robo y además implica un trato desigual frente a la ley, esa es la base de la decadencia argentina. En ese sentido, de los últimos 122 años, Argentina tuvo déficit fiscal durante 112. Es decir, la única política de Estado que ha existido en Argentina desde el inicio del siglo XX es el déficit fiscal. Y nos quieren seguir engañando que esto se arregla con Estado presente. El Estado no es la solución, sino que el Estado es el origen de todos nuestros males. En ese sentido también, cuando ustedes miran las crisis argentinas, Argentina tuvo 22 crisis. O sea que somos un país que suele tener muchas crisis. Y en ese contexto, de esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde se separan en situaciones de alto déficit fiscal y de escandaloso déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese déficit fiscal hay que financiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el político en general? El político populista, el político empobrecedor, el político demagogo. Lo que hace primero es endeudarse. ¿Por qué? Porque endeudarse, la deuda que son impuestos futuros.
Es decir, algo profundamente inmoral. Es como que nosotros ahora nos fuéramos de fiesta y le cargáramos la cuenta a nuestros hijos, a nuestros nietos y hasta personas que todavía no han nacido. Es una cosa profundamente inmoral, pero que le cargamos el costo porque no votan. Es decir, una verdadera salvajada, una verdadera atrocidad. Y cuando el político argentino ya no tiene más que hacer con eso, porque no se puede endeudar más, defoltea. Por eso Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna. De hecho, ya le hemos ganado a Ecuador. Ya, digamos, ayer Standard & Poor's nos llevó a la categoría de default selectivo. Por eso no avanza la renegociación con el fondo. En ese sentido, una vez que los políticos se quedan sin utilizar la herramienta del endeudamiento, ¿qué hacen? Usan otro tipo de endeudamiento, que es con el Banco Central. Y la contracara es la emisión monetaria. En ese sentido, para que tengan un orden de magnitudes, antes de que existiera esa institución nefasta llamada Banco Central de la República Argentina, la cual fue creada en 1935 por 40 años, por lo tanto debería haber sido cerrada en 1975, antes de que existiera, la inflación promedio anual en Argentina era del 0,9%. Imagine cómo festejaría hoy un político casta con una inflación así en el mes. Bueno, era la que teníamos en un año. Después, cuando se creó el Banco Central, se creó mixto en 1935 para estafar a la gente. Y en ese contexto, en los primeros 10 años, la inflación saltó al 6% anual promedio. En 1946 se estatizó y hasta 1991, en el momento en que se repudió totalmente la moneda, la inflación promedio fue del 250% anual. Destrozamos 5 signos monetarios, le quitamos 13 ceros a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Entonces la gente repudió la moneda y eso nos llevó a la convertibilidad. La convertibilidad fue el proceso más exitoso de la historia argentina, eso consta en un trabajo de Gerardo de la Paulera, Pozzoli e Irigoyen. Y en ese contexto, Argentina durante la convertibilidad la inflación promedio fue del 9% anual, sin embargo eso se concentró en los primeros 20 meses del programa de convertibilidad y a partir de 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Sin embargo, cuando los políticos chorros se quedaron sin financiamiento y no podían tomar más deuda, ¿qué hicieron? Se llevaron puesto al Banco Central. ¿Y qué nos dijeron? Esta vez va a ser diferente. Y así, durante los primeros 4 años del régimen K, la inflación promedio fue cercana al 10%, en el segundo periodo del régimen K fue 20%, en el tercero casi 30%, con Macri 40%, y hoy la inflación en Argentina de los últimos 12 meses viaja en torno al 110%, si ustedes toman la inflación en la punta viaja al 150%, y además si lo miran alimentos la inflación viaja al 200%, y hay inflación reprimida entre 50 y 100 puntos. Es decir que no fue diferente. Volvió a ser una estafa como fue siempre en la historia argentina, donde el Banco Central es una herramienta para robarle a los argentinos de bien, que favorece a los políticos ladrones de la casta que nos roban 30.000 millones de dólares por año con la emisión monetaria. Y es increíble, ¿no? Porque con una herramienta que hace tanto daño, que penaliza el desempeño de la economía, que genera mala asignación de recursos, que distorsiona el sistema de precios. Ustedes piensan que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste.
Es decir, nosotros hacemos una transacción, yo le vendo a Sebastián este vaso, él me da una determinada cantidad de dinero y eso se convierte en una señal. Algunos serán compradores, otros serán vendedores. En la medida que haya una diferencia entre lo que se demanda y lo que se oferta, digo, se moverán los precios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que ahora en esta charla, ustedes me están escuchando, ustedes no tienen ningún problema, digamos, como para no poder entender las cosas que yo digo. Digo, la única virtud que me reconozco es ser un buen divulgador. Y en ese contexto, supongamos que ahora aparece mucho ruido. No importa cuán inteligentes y capaces y aptos sean ustedes, y no importa cuán bueno sea yo explicando, si hay ruido no nos vamos a entender. Eso es la inflación. La inflación es al sistema de precios lo que el ruido la comunicación. Y cuanto más fuerte ese ruido, peor funciona la economía. Los recursos no se asignan como deberían asignarse, y en ese criterio, no porque digamos sepa dónde tiene que ir asignado, lo que sí sé es que esta distorsión va a hacer que no sea como tiene que ser. Y en ese sentido, eso termina destruyendo capital, imposibilita la creación de fuentes de trabajo, reduce la productividad y hace que los salarios reales de los argentinos sean cada vez más bajos. Y ahí nos encontramos con algunos problemas sociales graves, porque en los sectores más acomodados de la sociedad pueden viajar e irse del país y dejar el país, pueden emigrar, con lo doloroso que es eso. Pero también es muy doloroso lo que pasa en los segmentos más postergados, porque no solo que no les alcanza para comer, sino que además en muchas situaciones frente a la desesperación terminan cayendo en el delito o en la droga, y nos encontramos con madres aterrorizadas que tienen miedo de que el hijo les vuelva frío. Por lo tanto, estamos además frente a un fenómeno de desintegración social. Estamos frente a un desequilibrio que es el más grande de la historia argentina y va a terminar en la historia siendo visto como la crisis más grande. Porque hoy tenemos un desequilibrio monetario que es peor que el que teníamos en la previa al Rodrigazo en 1975. Para que ustedes más o menos tomen conciencia, fue una situación en la cual la inflación se multiplicó por 6. Quiere decir que hoy estaríamos hablando de niveles de inflación de arriba del 650%. Y la cantidad de pobres se multiplicó por 5. No podemos multiplicar por 5 porque no nos da la matemática, quiere decir que habría un desastre social. Con el agravante de que los indicadores sociales de hoy son peores que los que teníamos en el 2001. Es decir, que una crisis monetaria de esas características generaría un desborde social parecido al de Venezuela. Y como si todo esto fuera poco, el desequilibrio monetario en el balance del Banco Central, la relación entre el ELIX y base monetaria, hoy está en niveles similares a los que estábamos en el primer trimestre de 1989. Esto es, previo a la hiperinflación del fracasado hiperinflacionario de Chascomús, el que tanto daño ha hecho a la Argentina el señor Ricardo Raúl Alfonsín, él y toda su horda radical de izquierda que han arruinado este país. Porque es interesante, ¿no? Miren qué antojadiza que son las cosas, que un tipo que nos dijo que con la democracia se come, se vive, se educa, hizo explotar la cantidad de pobres, dejó una hiperinflación, se fue como una rata del gobierno y después volvió, digamos, mediante una orquestación de un golpe de Estado con otro señor de la provincia de Buenos Aires porque no le gustaba el régimen monetario y cambiaron las cosas para que llegaran, ¿qué? La basura del kirchnerismo que nos generó todo este desastre. O sea que de esos
Eso no van a cambiar nada, eso solamente le gustan los cargos. Y vaya que se ve con claridad hoy, ¿no? Se lava la cara y ya está. Entonces, lo que nosotros venimos a proponer es el modelo de la libertad. Ese modelo que fue tan exitoso durante el siglo XIX en Argentina, que lo convirtió en uno de los países más ricos del mundo, lo hizo potencia mundial, primera potencia mundial en 1895, un modelo que cada vez que se lo implementa genera bienestar. Probablemente los casos más recientes son el caso de la India, que llevan más de 30 años creciendo al 8%, o el caso de Irlanda, que de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita bastante más alto que el de Estados Unidos. Es decir, un modelo que cada vez que se lo aplicó fue exitoso, donde aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, donde el segmento más pobre de la población está 11 veces mejor que su par en el país reprimido y mejor que el 90% de la población del país reprimido, que tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo, que la gente vive un 25% más. Entonces la pregunta es, ¿qué hay detrás de este modelo maravilloso que genera tanto bienestar? Y por eso para mí siempre es muy importante, cuando explico esto, partir de la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tengo el honor de ser amigo de Alberto, tengo el honor de que uno de sus hijos, Berti, sea el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y que no tengo ninguna duda que, por ejemplo, su hermano Joaquín, que vive aquí en Entre Ríos, que en este momento está trabajando en Buenos Aires, digamos, porque tuvo que viajar por trabajo, no tengo duda que, digamos, lograremos sumarnos a esta fuerza para llevar y seguir impulsando las ideas de la libertad. Y esa... ¿Qué? Ah, bueno, equipo ganador. En ese sentido, la definición del prócer señala que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde sus instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como entrada y salida, la cooperación social y la división del trabajo, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como además es interesante porque estas ideas, o como diría Miguel Ancho Basto, capitalismo, ahorro y trabajo duro, duro, duro. En este esquema, de hecho, los empresarios son héroes, los innovadores son héroes, los emprendedores son héroes, y donde los verdaderos villanos son los políticos castas. Y la casta incluye no solo a los políticos ladrones, a los políticos que impulsan el socialismo, los políticos populistas que nos hunden con sus políticas. ¡La casta tiembla! La casta tiene miedo.
Pero no crean que solo son los políticos chorros. También están los empresarios, también están los sindicalistas tranza, Los operadores, Javier. están los operadores, los micrófonos ensobrados. Y obviamente están los econochantas, esos que agarran y encima digamos, tuercen el análisis económico para justificar a políticos ladrones. Esos son los herederos de Keynes y Marx, no digamos los herederos de Adam Smith como yo. Y lo más interesante es que se respira cambio de época. Se respira cambio de época. ¡Alberti menos Perón! Es decir, ustedes tienen momentos que son épocas de cambio, o sea que donde los cambios transcurren regularmente. Y tienen momentos que son cambios de época. Y creo que estamos frente a un cambio de época. Es decir, hay un despertar de las ideas de la libertad. Es decir, se respira libertad por todos lados. Y mientras que la casta política solo se está ocupando de los cargos, los únicos que están haciendo propuestas somos nosotros. Los únicos que proponemos algo por una Argentina mejor somos nosotros los liberales. Y los números... Y hoy los números dicen que vienen vientos de cambio. Porque hoy las encuestas, por ejemplo, que prepara el oficialismo, dice que nosotros estamos segundo y ellos primero. Las encuestas que elabora Juntos por el Cargo, en especial las que paga el siniestro, dicen que ellos están primero y nosotros segundo. Es decir, no importa de qué lado tomen las encuestas, nosotros estaríamos entrando en el balotaje. Y si nosotros entramos en el balotaje, ¡vamos a ganar! Pero más allá de estos números auspiciosos, es interesante cuando ustedes miran la composición de los votos por segmento etario. Cuando toman el rango entre los 16 años y los 45 años, estaríamos ganando en primera vuelta. Y si ese segmento etario se lo restringe a 16 a 30 años, tendríamos el 65%. Por lo tanto, creo que tenemos una buena noticia. Argentina tiene futuro y ese futuro